Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a una interesantísima mesa sobre múltiples miradas en torno a la pedagogía prenatal. Vamos a contar con la participación de doña Carmen Carballo Basadre, profesora y presidenta de la Asociación Nacional de Educación Prenatal de España. En segundo lugar, doña Jessica Cabrera Cuevas, profesora titular interina del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. En tercer lugar, tenemos a don Jesús Muñoz Díez, que es prorector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. En penúltimo lugar, tenemos a doña Eva María Díaz Fernández, que es matrona en el Hospital de Parla. Y finalmente, para cerrar esta mesa multicolor y poliédrica, tenemos a doña Gloria Artiles, que es periodista dentro de un grupúsculo de periodistas que son los periodistas quizá cuyo trabajo lo basan en la conciencia y lo orientan a una mayor conciencia. Y sin más, voy a dar la palabra a la primera de estas personas, que es doña Carmen Carballo Basadre, profesora y presidenta de la Asociación Nacional de Educación Prenatal de España. Bueno, voy a hacer una breve historia de ANEP. ANEP fue fundada en el 1987, aunque ya en el 1986 había empezado su actividad. En un principio estuvo formada por un equipo multidisciplinar de profesionales del mundo de la medicina, de la psicología y de la educación. También estuvo formada por padres que estaban sensibilizados ante todo este tema de la etapa prenatal. ANEP tenemos el honor de ser la segunda Asociación Nacional de Educación Prenatal que se creó en el mundo, detrás de la francesa que se creó en el 1982. Actualmente existen 21 asociaciones nacionales de educación prenatal que están repartidas en diversos continentes. A su vez, ANEP pertenece a la OMAEP. La OMAEP es la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal que nos reúne a todas. Y la OMAEP tiene sede en el ECOSOC. El ECOSOC es un órgano consultivo en asuntos sociales y económicos de la ONU. La OMAEP se creó en el 1991 y en el 1991 ANEP fue una de las 6 asociaciones nacionales que formó parte de ese acto fundacional. ¿Qué entendemos que es una Asociación Nacional de Educación Prenatal? Bueno, pues podemos decir que es como una especie de puente o de intermediaria entre lo que son los conocimientos científicos, los descubrimientos científicos, las investigaciones científicas y la sociedad. Son asociaciones que están libres e independientes de cualquier partido político, confesional o ideológico, y realizan sus actividades sin afán de lucro. Su finalidad es difundir la importancia que tiene la etapa prenatal en lo que será nuestra futura vida como niño, adolescente y adulto. Porque es en la etapa prenatal donde se graban, se imprimen las huellas más profundas que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. También tiene como finalidad dar a conocer, lógicamente, entonces, que la primera etapa importante en la vida del ser humano es la etapa prenatal. Que el ser humano, antes de nacer, está viviendo una constante e intensa experiencia sensorial y emocional. Que es un ser inteligente, sensible y comunicativo. Que la madre y el bebé comparten el mismo universo. Esto quiere decir que todo lo que la madre piensa, siente y hace se está grabando en el bebé y es a través de esto que se va educando. Que el papel del padre y de todo el entorno es también muy importante en la formación y en el desarrollo de este nuevo ser. ANEP también, digamos que tiene una serie de principios éticos por los que se rige y que son importantes. Entre ellos voy a citar algunos solamente, como es, por ejemplo, evitar emitir cualquier juicio sobre las personas, sobre sus puntos de vista o sobre sus métodos, y evitar todo aquello que pueda generar culpabilidad en los padres, en los futuros padres o en los profesionales.
favorecer y promover todo lo que es la escucha activa, la reformulación, el cuestionamiento y sobre todo suscitar también la confianza en uno mismo, en el ser que está por nacer, en la vida y sobre todo en los futuros padres. ANED tiene también, lógicamente, una serie de objetivos que se pueden resumir en 3 apartados. El primer apartado es, digamos, recoger y recopilar todos los conocimientos científicos sobre la etapa prenatal desde distintos ámbitos y disciplinas. El segundo objetivo es difundir todos estos conocimientos en la sociedad, con el fin de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social. Para ello nos dirigimos a distintos colectivos, por ejemplo, a padres y futuros inminentes padres, es decir, aquellas personas que ya se están planteando el traer una nueva vida al mundo. Nos dirigimos también a adolescentes y a jóvenes, que son los potenciales futuros padres. Nos dirigimos también a profesionales de la sanidad que están en contacto con la madre, que están alrededor de todo el periodo de la maternidad. Nos dirigimos también a profesionales de la educación, a profesionales de instituciones y organizaciones que están, tanto públicas o privadas, que son conscientes, junto con responsables sociales y responsables políticos, que son conscientes de la importancia que tienen estos conocimientos para, entre todos, contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor. Para poder cumplir este objetivo de difundir, pues hemos utilizado a lo largo del tiempo diferentes medios que seguimos utilizando, como son organizar, por ejemplo, pues congresos nacionales e internacionales, organizar seminarios, organizar talleres, organizar cursos de formación, conferencias, artículos y ponencias, la creación de una web, la difusión en redes sociales, es decir, entrevistas en radio y en televisión, es decir, son todos los medios que hemos utilizado, digamos, hasta ahora para esta difusión. Con respecto al tercer objetivo importante para nosotros es la formación. Y este sí que es un objetivo, es decir, junto al otro importante, pero que queremos recalcar específicamente, porque por mucha difusión que se haga y por mucha recopilación que se haga de datos, si no hay una formación, pues realmente esto no puede extenderse. Dentro de la formación, entonces, ahora voy a hablar de un aspecto que consideramos muy importante y que es, digamos, el objetivo que tenemos ahora claramente marcado en la asociación, que también estuvo ya marcado desde el inicio. Lo que pasa que en aquel momento quizás todavía no era el momento, ahora sí sentimos que lo es, que el compromiso con el hecho de que todos estos conocimientos puedan entrar en el sistema educativo, que formen parte de lo que son los diseños curriculares y que entren a formar parte también de lo que será la formación de los profesores de todos los niveles educativos que lógicamente lo van a impartir. Para ello, ¿qué es importante, imprescindible y necesario? Pues lógicamente crear una nueva disciplina científica en el ámbito universitario. Y esa nueva disciplina científica es precisamente la de este congreso, que es la pedagogía prenatal. Abriendo con ella, lógicamente, pues un campo muy vasto y muy amplio, porque realmente la etapa prenatal es amplísima, a lo que es la innovación, a lo que es la investigación y a lo que es la formación de los futuros profesionales que van a llevar a cabo todo esto, tanto dentro del sistema educativo como fuera de él. Y es a la pedagogía a la que le corresponde hacer este trabajo ahora en este momento. Por eso realmente estamos muy contentos de haber participado en la organización de estas primeras jornadas internacionales de pedagogía prenatal con la Universidad Autónoma de Madrid y con REDIPE, con la Red Iberoamericana de Pedagogía. Y tenemos grandes esperanzas en que realmente esto avance para realmente la implantación en la sociedad en general de todos estos conocimientos. El otro objetivo también que tenemos ahora importante en ANED es crear un puente de colaboración para la difusión de todos estos conocimientos en Latinoamérica, dado el vínculo y los lazos tan fuertes que España tiene con Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Para ello ya los iniciamos con nuestros viajes a Perú y a Colombia, donde tuvimos la ocasión de entrar en contacto pues, con instituciones de todo tipo, es decir, de colegios de secundaria, universidades, instituciones políticas, sociales, entrevistas en radio y televisión, y realmente la acogida y la recepción a todo este mundo fue maravilloso y sobrepasó, pero con creces, todo lo que eran nuestras expectativas con respecto a ello. Entonces, bueno, ahora mismo son, digamos, esos dos objetivos fundamentales. ¿Cuál es, digamos, la finalidad total que pretendemos, digamos, a través de todo esto? Es decir, ¿cuál es la pretensión final de ANED? Bueno, lo voy a leer porque así voy más rápido y no me dejo nada en el tintero.
Bueno, a través de estos objetivos pretendemos favorecer la venida al mundo de seres humanos más sanos en todos los planos, físicos, mentales y emocionales. Seres más solidarios, seres más comprensivos, seres más fuertes y seres más, con más confianza y seguridad en ellos mismos y en los demás. ¿Por qué? Pues sencillamente porque habrán inscrito en sus células desde el principio la capacidad de amar, de todo el amor que habrán recibido, la capacidad de amar, la capacidad de dialogar, la capacidad de encontrar soluciones más justas a todos los conflictos que puedan plantearse, tanto de índole familiar como profesional, como social o como internacional. Es decir, seres capaces de organizar, de crear un nuevo mundo realmente más justo y más auténticamente humano, donde realmente hagamos de este mundo un lugar sostenible y donde realmente podamos establecer una paz estable y duradera. Bueno, pues yo hasta este momento es lo que iba a decir, es decir, he terminado mi intervención y muchísimas gracias por la escucha y por la atención. Muchas gracias, Carmen, por tu aportación y por haberte ajustado muy bien al tiempo, muy amable. Tiene la palabra doña Jessica Cabrera Cuevas, profesora titular interina del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a exponer una contribución cuyo título es Pedagogía prenatal, innovación para la formación de profesorado. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a todos los que estáis presentes y que se interesan por este tema de la pedagogía prenatal. ¿Por qué la pedagogía prenatal podemos hablar de ella como una innovación para la formación del profesorado? Evidentemente, innovación porque todavía no se está dando de una manera sostenida y profunda, y por supuesto muchos pensamos que es necesario que así sea. El conocimiento, la investigación y la transferencia del conocimiento que nosotros llevamos de la universidad hacia la sociedad y hacia los colegios ha ido evolucionando en distintos niveles de complejidad, yendo desde lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Entonces, desde una ciencia de investigación positivista, enfoques más interpretativos, pasamos a enfoques también que son mixtos, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas. Por lo tanto, a nivel de centro, por ejemplo, se usa más lo que se llama la investigación-acción, que es más atingente a estos contextos específicos donde se requiere una mejora de calidad en diferentes ámbitos, por ejemplo, a nivel estratégico, a nivel de las personas que constituyen la comunidad, o pues a nivel de la visión y la misión. Pero lo que menos se da en estos ámbitos de investigación son investigaciones que apuntan al nivel de reflexión del ser docente o de los referentes epistemológicos del proyecto educativo. En general, las investigaciones y la acción educativa se da todavía en enfoques que son más tradicionales, innovando más bien a nivel de metodologías docentes o didácticas. Por lo tanto, las investigaciones básicas o exploratorias son mucho menos frecuentes. A lo mejor deberíamos instaurar una investigación, reflexión, acción en un centro educativo para poder incorporar realmente temas relevantes de pedagogía perenne o temas trascendentales o temas radicales como propone el doctor de la RAN, ¿verdad? Como en este caso sería la educación prenatal. ¿Por qué considerar la educación prenatal como una innovación educativa? Considero que es del todo coherente a los principios de lo que significa la disciplina de la pedagogía, encargada, entre otros ámbitos, de formar nada más y nada menos que a las nuevas generaciones de la humanidad. Atendiendo al nivel de individuo, sociedad y naturaleza, la pedagogía le interesa la formación completa, integral del ser humano en todas sus dimensiones, física, emocional, cognitiva, espiritual, como individuo, como un ser social, global desde otro punto de vista y como una especie dentro de este contexto planetario.
Por lo tanto, también interesa el contexto, las intenciones de este ser antes de gestarse. Pienso que una sociedad que se ocupa de pensar y contener, generar las mejores instancias para los futuros individuos y las generaciones que están por nacer, es una sociedad que puede estar más evolucionada y más madura, preocupada por todo el abanico de instancias que condicionan la vida de las personas. Por lo tanto, desde la pedagogía, pienso que es una responsabilidad en la formación de los futuros maestros y maestras que se involucrarán en las futuras comunidades educativas, donde tendrán un rol relevante para orientar a las familias. Y también como profesores de niños, de niñas, de jóvenes, ¿verdad?, que serán futuros padres y madres de las nuevas generaciones. Normalmente nuestros alumnos se ven orientados a aplicar e intervenir, ¿verdad?, distintos proyectos de investigación. Pero necesitamos estos proyectos de innovación educativa que podamos incorporar, por ejemplo, la pedagogía prenatal para fortalecer la propia comunidad de la cual ellos forman parte. Aplicando pues un modelo de creatividad que he desarrollado hace algunos años, podríamos pensar cómo afecta este impacto a nivel individual o a nivel interpersonal, social, ¿verdad? Y más transdisciplinar. A nivel individual, por ejemplo, considerando solo la madre, ¿cómo podemos nosotros proponer distintas investigaciones y proyectos para poder fortalecer y preparar la espera? Ya no solo desde los ámbitos de la biología y de la salud, ¿no?, sino que en un contexto más amplio, ¿no?, para poder honrar a esta mujer madre, protegerla, cuidarla y prepararla desde distintos ámbitos, a nivel de salud, a nivel relacional, de familia, ¿verdad? Y poder combinar las distintas investigaciones que avalan pues este trascendental proceso de nuestra sociedad, como es ser padres. Bueno, yo he tenido la fortuna de ser madre de 2 criaturas, y claro, el primero de ellos le ponía mucha música, y bueno, si es casualidad o no, que él es músico profesional hoy en día. Por lo tanto, sabemos que hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo el entorno o ciertos estímulos, ¿verdad?, van a condicionar esta vida de este futuro ser humano. No solamente dicen las investigaciones a nivel de genes, sino que la epigenética es muy importante. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad de cómo generar mejores ambientes, ¿verdad?, en todos los niveles. Hasta los niveles también energéticos que dicen las nuevas investigaciones. La madre es un gran cáliz para las futuras generaciones. Dista el rezo cristiano cuando dice, venga a nosotros tu reino. Yo digo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo se multiplica ese Dios de los cristianos en esta tierra? Pues es a través de la sexualidad. Ese útero de la mujer es el gran cáliz que va a reproducir a la humanidad. Por lo tanto, vinculando ese estado uterino, ¿verdad?, en las investigaciones, por ejemplo, de la conciencia humana, se dice que el ser en el útero, ¿verdad?, está en un estado de unidad, de no dualidad. Ahí todo es perfecto, está todo el universo. Inclusive dicen que cuando las personas se deprimen, por ejemplo, no quieren salir de la cama y quieren estar muy calentitos, muy tibiecitos, porque en realidad hay una añoranza de volver a ese estado donde todo es perfecto. También hay una vinculación de las técnicas de meditación que nos llevan a ese estado de plenitud. Por lo tanto, yo creo que hay muchísimo que investigar en cuanto a cómo realmente proteger y mantener el cuidado de esa gestación, de ese mundo que viene, este niño o niña que viene. Y nos damos cuenta que nada de eso está en los currículums oficiales, que necesitamos mayor investigación y profundización
para poder seguir apoyando pues este ámbito que también interesa a la pedagogía y que es parte de la pedagogía. A nivel personal, interpersonal, no solamente las familias, padre y madre, se nos abren grandes abanicos de investigación desde las distintas formas que constituyen las nuevas familias. Y nosotros como pedagogos pues tenemos que tener esa mirada holística, esa mirada desde la punta de la pirámide de toda esa diversidad que encontramos en la comunidad, en nuestras aulas, por ejemplo. La innovación, entonces, también es importante pensar que no solamente se va a dar en ambientes que favorecen la gestación, sino que también cómo se dan esos ambientes cuando hay una adversidad. Porque desde la adversidad y de la resiliencia también emerge una nueva creatividad. Por lo tanto, no nos quedamos ni en uno ni en otro lado, sino que nos interesan ir viendo todas esas posibilidades que se generan a la hora de fijar nuestro objeto de estudio como pedagogía prenatal y educación prenatal. A nivel colectivo, no sé cuánto voy bien con los minutos, ¿no? Me quedan 3, si me avisáis, Sebastián. A nivel colectivo de colegio, por supuesto, nos va a interesar a lo mejor generar espacios de reflexión, talleres diversos, con diversos tipos de recursos, por ejemplo, de cine, de arte terapia, que evoquen, ¿no es cierto?, este diálogo en la comunidad, porque podemos, por ejemplo, vincular diferentes temas, como el de culturas ancestrales, y cómo hay distintas culturas, y las diferencias que hay entre una y otra para esperar a ese nuevo ser que viene, pero desde lo colectivo, desde un ámbito más colectivo. Hay una tribu, ¿no es cierto?, que dice que hay una madre que se sienta bajo un árbol para conectarse con la nueva vida antes de ser concebida. Incluso recibe una canción que luego se la van cantando a lo largo de la vida. Es muy bonito, la verdad, ese cuento. Entonces, bueno, a nivel de comunidad, tanto a nivel de colegio como a nivel social, podemos ver que hay distintas tendencias que también se van dando. Hoy en día nosotros necesitamos estar más unidos y, por ejemplo, hay tendencias en algunas personas en irse juntando como comunidades. Hoy en día se trabajan, por ejemplo, las ecoaldeas. Entonces dice, queremos estar con personas que pensamos lo mismo, que queremos un universo más sustentable, sostenible, vincularnos a lo rural, a la naturaleza, etcétera, y se van generando distintas comunidades. Entonces, nos sigue dando vuelta esta pregunta, ¿cómo queremos nosotros aportar a esas nuevas generaciones futuras? Desde los espacios que nos vamos involucrando. A nivel complejo, es de interés que nosotros nos vinculemos a los distintos temas éticos y de educación en valores para poder pensar cómo favorecer desde la investigación y la educación en pedagogía prenatal. Uno de ellos, por ejemplo, en que la sociedad vienen distintos tipos de seres humanos. Vienen las niñas, vienen los niños, pero también vienen otros niños o niñas que vienen biológicamente, por ejemplo, como hermafroditas o con biológicamente de intersexualidad. Por allí hay también distintos temas que se van abriendo que pueden ser de interés pedagógico, ¿no es cierto?, para trabajar en cuanto a quién tiene que decidir, como antes decidía el médico, o cuánto están las familias preparadas para decidir, por ejemplo, el género del niño o de la niña, ¿verdad?, cuando este niño nace. Entonces, van a venir distintos niños o niñas desde lo biológico, pero también con distintos tipos de talento. Por ejemplo, hoy en día hay investigaciones que señalan que
hay muchos niños que están diagnosticados con déficit de atención, pero que están mal diagnosticados, pero que son altamente inteligentes. Y nosotros como profesores nos damos cuenta que las generaciones de niños y niñas son distintas a nosotros. ¿Por qué? Porque están rodeados de entornos tecnológicos y otros distintos. Por lo tanto, ¿cómo nos preparamos para esos nuevos niños y niñas que nacen, verdad? Esos niños y niñas que nos van a salvar de las pandemias, de los desastres que nosotros hemos generado del cambio climático, de las injusticias sociales. Somos responsables como pedagogos de formar y de preparar estas nuevas generaciones para una cultura que sea más inclusiva, que sea más justa, que sea más respetuosa, que colabore con el medio ambiente y sobre todo con una cultura de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por tu intervención creativa. Son muy complementarias, la de Carmen Carballo y la de Jessica son muy complementarias. Y damos la palabra ahora a don Jesús Muñoz Díez, prorector de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. El título de su aportación es La Universidad ante la pedagogía prenatal. Adelante, don Jesús. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan aquí desde la Universidad en Ecuador para hacer una mirada, como ustedes han invitado, una mirada de la pedagogía y de la educación prenatales para poder pensarnos también desde lo que es ya el ejercicio concreto de la educación en una universidad, pero con una mirada nueva de universidad. Tenemos como propuesta un proceso de transformación de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica en Ecuador, con sus 7 sedes. Trabajamos en equipo para poder hablar de una transformación que va a durar de 5 a 10 años y que tiene como objetivo pensar primero una nueva visión de la universidad. Y esta nueva visión para nosotros se traduce en que hay una especie de eje transversal de lo que es la educación en general y de lo que es la educación o la formación universitaria. Tiene que ver con lo que nosotros consideramos una pedagogía basada en el proyecto personal de vida de cada ser humano. Aquí entra a tallar muy fundamentalmente la pedagogía y la educación prenatal, porque no consideramos el proyecto de vida solamente aquello que en este momento los universitarios están haciendo a partir de su ingreso a la universidad, sino consideramos desde el punto de vista educativo que eso debe trabajarse prenatalmente e incluso en épocas previas a la natalidad o a la aparición de la creación, vamos a decir, del ser humano a través de la posibilidad de engendrar un ser humano. Antes de eso ya hay una influencia en lo que viene a ser la personalidad del ser humano que todavía no existe, porque un papá y una mamá, a través de las investigaciones que nos han dado ya y que tenemos que seguir haciendo de las ciencias humanas, nos hablan de que lo que un joven, un adolescente, un joven ya tiene como carga educacional en su vida, está influyendo lógicamente en aquella persona que va a ser engendrada posteriormente y que tiene que ser educada en el momento que es engendrado, pero también en los momentos previos y en los momentos en los que está en el seno materno y en esos primeros años en los que todavía no se ha escolarizado, pero vive en el seno de una familia, y eso significa acometer un proceso educativo previo al momento de ser engendrado, en el momento de ser engendrado y en el momento de estar esos fabulosos 9 meses en un espacio muy importante como es el seno materno, ¿verdad? Todo esto visto desde un proyecto de vida que no va solamente a generar, diríamos, condiciones
para poder desarrollar una profesionalidad en la universidad. Hasta ahora las universidades han tenido como objetivo principal formar profesionales, dar títulos para que la gente tenga acceso al mercado laboral, pero se ha preocupado poco desde el punto de vista educativo de lo que es esa persona que ingresa a la universidad y que va a ser su etapa universitaria de 4 o 5 años, dependiendo del tiempo que dure su carrera, va a ser el tiempo en el que tiene que fundamentar un proyecto de vida que va a influenciar no solamente en su actividad profesional, va a influenciar en su vida familiar, la que tiene en ese momento, en la vida familiar que va a formar cuando él lleve adelante una empresa. Ya están siendo influenciados desde el punto de vista de la educación que ese joven en la universidad está teniendo. Esto en general para decirles, la nueva universidad tiene que pensarse en 3 títulos que tiene que dar. El título primero es ser persona, ¿no? Ser persona íntegra, ser persona que tenga una formación integral, que hay que prevenir de sus, vamos a decir, afectaciones previas. Cuando tomamos al joven a los 17 años ya ha tenido una experiencia de vida previa. La universidad tiene que curar esas posibles afectaciones o tiene que procurar que se pueda vamos a decir, educar para curar esas afectaciones y luego pueda influenciar él en la segunda titulación que tiene que adquirir. Ser capaz de formar equipo de trabajo, ser capaz de formar comunidad de empresa, ser capaz de formar una familia y sostenerla. Y sostenerla significa engendrar hijos que van a ser afectados por su proyecto de vida personal, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ver la educación prenatal en el joven que está en la universidad y que está pensando formar una familia y por tanto engendrar unos hijos y educar a esos hijos. Y los sabemos por investigaciones que ya tenemos delante que los primeros momentos de la vida del ser, cuando antes es engendrado, el momento de ser engendrado, el momento de llevar esos 9 meses fabulosos en el seno materno y los primeros años antes de escolarizarse, ahí nos estamos jugando pues no menos del 50% de la capacidad intelectual que pueda tener una persona. Pero eso lo tenemos que preparar previamente. Entonces, hablar de educación y pedagogía prenatal significa pensar en esas circunstancias. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la universidad? Vamos a poner en marcha una carrera que se llama educación inicial y que nos permite pensar que esa carrera tiene que ser una actividad de formación, investigación y vinculación social para que pueda estar la universidad gestando esto que todavía no se ha gestado en las universidades. Es decir, pensar en la educación no solamente como tarea posterior a que la persona entre a la ahora escolaridad, desatendiendo lo que es la base de la formación humana, que es fundamentalmente lo previo a ser engendrado, el momento de ser engendrado y los primeros años de su infancia preescolar, hablando en términos actuales. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos una escuela de ciencias de la educación que va a poner en marcha esta carrera de educación inicial. Tenemos una escuela anexa a la universidad o un centro educativo, una unidad educativa de inicial, primaria, secundaria, donde se trabaja no solamente con los niños, con los jóvenes y adolescentes que tenemos en la escuela anexa, sino con la familia que está siendo el centro de investigación de esta propuesta de educación inicial, incidiendo o con énfasis en lo que llamamos educación, pedagogía prenatales, ¿verdad? Entonces se va a convertir esta carrera en una motivación de un proceso muy amplio de investigación. Nos gustaría muchísimo a la asociación que tiene
tienen ustedes en España y a otras asociaciones que nos permitan ir complementando nuestra tarea pedagógica, educativa, investigativa y de proyección social o de interacción social, porque estamos hablando de un campo virgen prácticamente en el tema universitario. Consideramos que hay mucha voluntad por parte de todas las organizaciones educativas, ¿no? Y me refiero a organizaciones educativas no solamente pensando en lo que el sistema educativo nos tiene acostumbrados hasta el momento, pensar en escuelas, colegios, universidades. Estamos teniendo que hacer intervenir a todos los entes sociales que están de alguna manera vinculados al campo educativo, que son los medios de comunicación, que son las organizaciones sociales de todo tipo y que tienen que estar involucradas necesariamente en nuestra nueva concepción de la educación. Esto lo estamos poniendo en el contexto, como digo, de una transformación de la universidad donde estamos generando carreras prototipadas, interdisciplinares, pluridisciplinares, y además estamos hablando de generar nuevos modelos o paradigmas que permitan transformar un poco los sistemas educativos tradicionales, porque no nos permiten esos sistemas educativos tradicionales pensar en la educación prenatal, pensar en la educación previa incluso a la concepción o en los años previos a la escolaridad. Esto significa también plantearnos una concepción del ser humano para poder pensar en la educación integral, porque en este momento no tenemos una buena concepción de la educación integral del ser humano. Tenemos que pensar en investigaciones muy serias donde entre a tallar no lo que el genoma humano nos ha mostrado como integralidad humana, porque ha ocultado la verdadera esencialidad del ser humano, que es aquello que va a considerarse como transpsicológico, transbiológico, y lo podemos llamar espiritual o lo podemos llamar sobrenatural o como ustedes quieran, pero hay una diferencia sustancial entre la educación integral de un animal o de un animal racional a una persona. Las personas viviendo en relación son sujetos de educación integral muy diferentes a las que tenemos en este momento planteadas. Y por tanto tenemos que plantear también lo que significa el aprendizaje humano diferente al aprendizaje animal. Todo eso se tiene que constituir en experiencias, investigaciones, vinculaciones con la sociedad de la nueva humanidad que tenemos que inventar, sobre todo a partir de esta pandemia que estamos viviendo. Ese es el objetivo que tiene nuestra universidad para poder acompañarles a ustedes, que ya tienen historia, en la educación y pedagogía prenatal, que nos parece una provocación muy buena a lo que pretende. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus excelentes palabras y también por haberte ajustado al tiempo, muy amable. Bueno, hasta ahora son 3 contribuciones muy distintas y este es el objetivo de la mesa, aportar miradas muy diferentes. Y la siguiente también lo es, con relación a las anteriores. La va a desarrollar doña Eva María Díaz Fernández, que es matrona en el Hospital de Parla. El título de su contribución es La labor de una matrona en la escuela, enseñando a los niños la vida del bebé dentro del vientre materno. Pues muchas gracias, Eva, tienes la palabra. Hola, bueno, quería daros las gracias a todos por estar ahí, por escucharme y bueno, espero poder transmitiros lo importante que es enseñar a los niños cómo viven los bebés, sensibilizarlos en lo que sienten los bebés y en que vean el proceso del embarazo y de posterior parto como algo normal y algo fisiológico. Entonces, bueno, yo en mi trabajo observo que muchas personas desconocen que el bebé siente cosas y cómo el bebé se desarrolla en esos 9 meses de gestación, ¿no? Realmente hay mucho desconocimiento sobre cómo es el bebé y qué cosas están ocurriendo tanto a nivel físico, mental o emocional en el bebé.
Entonces, creo que no somos conscientes de que el bebé percibe, aprende y reacciona frente a las cosas que vive y siente dentro del útero de su madre. Hace 12 años, pues me surgió la oportunidad de poder ir al colegio de mis hijos, un poco para contarles lo que hacía una matrona. Y yo tuve claro que era lo que yo quería enseñarles a esos niños. Estos niños van de la edad desde los 3 añitos de infantil hasta los 12 que terminan la primaria. Aunque ya, como los niños han crecido en este tiempo, me ha dado tiempo a ir también al instituto con ellos, ¿no? Y entonces, desde ese momento, lo que yo he intentado es dar a conocer a los niños cómo es la vida del bebé en el útero. Cómo el bebé es capaz de aprender en el vientre de su madre y aportarles información y vivencias que les hagan conectar con los bebés, de forma que en el futuro pues sean unos padres más conscientes y sensibles, ¿no? De que no le tengan miedo, de que sepan cómo es un bebé, que no tengan miedo al parto, un poco adaptándome a las edades de los bebés. Les enseño que todos podemos hacer algo para mejorar la vida de los bebés, para que estén más sanos, para que sean más felices y para que cuando nazcan se conviertan en personas que hagan de este mundo un lugar mejor, que al final eso es lo que importa, ¿no? Que todos, en mayor o menor medida, podemos hacer algo para que este mundo sea un sitio mejor. Lo que suelo hacer es adaptarme a la edad de los niños y trabajo con ellos a través de la experiencia. Me gusta que ellos sean partícipes, ¿no? Entonces lo que hago es que hago dinámicas con ellos. Os voy a contar un poquito cómo lo hago. Yo lo que hago es que enmarco a las personas dentro de la naturaleza. Nosotros vivimos en naturaleza, les hablo por ejemplo del Rey León, del ciclo de la vida, y que todos tenemos una función en este mundo y que todos servimos a los demás y podemos dejar un legado a los demás. Entonces, bueno, pues les hablo de que los seres vivos nacemos, en el caso de los humanos elegimos reproducirnos y morimos. Y les pongo imágenes, les enseño fotos de los bebés intraútero, ¿no? Desde cómo todos empezamos siendo un gusanito, da igual que seamos un cordero, una persona o un delfín, les pongo imágenes de embriones. Entonces, según esas imágenes van viendo como este pequeño gusanito que no se sabe lo que es, pues va desarrollándose y va teniendo forma de humano, ¿no? Y entonces van viendo cómo se va desarrollando, como sus bracitos, sus manos, bueno, un poquito como va siendo esa etapa desde el embrión hasta la etapa fetal. Les pongo también ecografías, entonces en las ecografías de los bebés pueden ver cómo los bebés se mueven, cómo patalean, cómo si a lo mejor hay algo que no les gusta, se tapan, ¿no? Y entonces eso les hace ver y les hace ser sensibles a eso. Les pongo también, yo entro mucho por los sentidos de todos ellos, ¿no? Entonces les pongo el sonido del corazón del bebé y les explico que el bebé, su corazón late, incluso antes de que su mamá sepa que está embarazada, su corazón late, porque a los 25 días el corazón empieza a latir y normalmente la mamá no es consciente de que está embarazada hasta la primera fase, con lo cual pasa un mes. Entonces los bebés se quedan como muy alucinados, los niños, ¿no? Más pequeñitos, muy alucinados de oír el corazón, pues les suena y les crea mucha curiosidad. Les explico que cuando los bebés están en el útero están aprendiendo y desarrollando todos sus sentidos, que es un calentamiento para prepararse para poder nacer y para ser personas independientes. También me gusta hablar de que en ese proceso del círculo de la vida es un proceso en el que también existe la muerte. Entonces, hablamos también, dejo la puerta abierta, dependiendo del nivel de los niños, pues a que ellos hablen, participan, a veces incluso ellos me cuentan, pues mi mamá iba a tener un hermanito, pero ahora está muy triste, y ellos pueden exteriorizar sentimientos de pérdidas, de que los mayores ni siquiera les han hecho partícipes de ellas, y que gracias a estas clases, pues ellos pueden un poco vivirlo, ¿no? Además, la percepción de la muerte de los niños es muy diferente de la de los adultos. Hacemos muchas dinámicas en contacto con los sentidos del bebé. Entonces, por ejemplo, pues el tacto, pues yo cojo muchos niños, hacemos un porro, somos un útero y hay uno o varios compañeros, ¿no? Pues si es una gestación de un bebé o de 2 bebés, que notan cómo los demás les abrazamos, les tocamos, les movemos, de cómo ese espacio, según va avanzando el embarazo, se va reduciendo, ¿no?
y un poco así son conscientes. También hablamos del gusto, les llevo líquidos en los que yo he hecho dulce, salado, entonces ellos los prueban y yo les digo que el líquido amniótico también tiene sabores, entonces el bebé, si le gusta ese sabor, chupa más, y si no le gusta, no come tanto. Entonces, bueno, pues que dependiendo de lo que nosotros comamos, también modifica los gustos del bebé. Y también, por ejemplo, cuando tenemos hábitos nocivos, como el tabaco, el alcohol, pues eso hace que el líquido amniótico sabe diferente, el bebé no le gusta nada de nada. Y entonces, bueno, pues hablamos también de educación para la salud. También hablamos del oído, ¿no? Al poner el corazón materno, me gusta hacer un ejercicio con ellos, que ahora, si queréis, os propongo, no sé cómo voy de tiempo, sí, un poquito para comentarlo con vosotros. Y bueno, al final, el objetivo de mi trabajo es fomentar el vínculo de los niños, ¿no? Pues con sus futuros hermanos, el que ellos cuiden de mamá, la traten bien, porque si mamá está contenta, el bebé que está dentro está contento y está feliz. Encontrar un canal de comunicación, porque a veces no sabemos cómo comunicarnos con los bebés, entonces los niños cuando aprenden que tocando, hablando, haciendo una serie de cosas, se están comunicando con su hermano, es muy bonito porque ellos lo fomentan muchísimo. Y aparte el bebé encuentra un canal con el que poder comunicarse, ¿no? Pues a raíz de tocar, dar patadas. Mejoramos también con esta información y con esta educación la salud de las madres, de los bebés y en general pues de las personas, ¿no? Que a nadie, yo les hablo mucho que a nadie nos gusta que nos chillen, nos griten, que nos gusta que nos amen, que nos respeten y que eso es lo que hay que hacer también con los bebés y con las mamás. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, yo creo que me da tiempo a terminar, os voy a hacer una dinámica que hago con ellos, que a mí me gusta mucho, entonces os propongo que cerréis los ojos y que os dejéis sentir, ¿vale? Entonces, yo a ellos les cierro los ojos, les pongo a oscuro y espero que lo veáis bien. Les pongo como un corazón, ¿vale? Entonces empiezo a hacer, ¿lo oís? Bueno, no sé si lo oís, pero entonces les digo que se conecten, que están en el útero de su mamá y que sientan. Vale, bueno, entonces no sé si lo habéis oído bien, pero lo que hace es un corazón que va despacio, pues como entre 60 y 80 latidos, y entonces normalmente nos relaja, de hecho nos hace sentir bien. Sin en cambio, cuando el corazón empieza a acelerar, se empieza muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, todos, la gran mayoría de nosotros, nos sentimos muy nerviosos, ¿no? No nos sentimos bien. Entonces yo les hago ver que eso es lo que nota el bebé. El bebé nota que su mamá estaba tranquila y de repente empieza a ir muy acelerada, muy acelerada, muy acelerada y eso les hace sentir nerviosos. Entonces se hacen conscientes. Yo creo que es una dinámica bastante fácil para comprenderlo. Y un poco, pues bueno, eso es lo que yo hago. Creo que es muy importante sensibilizar a los niños porque, como ha dicho Jesús, bueno, pues serán los adultos del mañana y realmente pues hay que educar y hay que concienciar desde un principio. Bueno, eso es todo y espero que os haya gustado y os haya llegado. Pues muchas gracias, Eva, por tu contribución y por ajustarte al tiempo. Es maravilloso cómo este poliedro tan variado, ¿no?, nos va aportando miradas diferentes, que es el objetivo de la mesa. Y para cerrar la mesa tenemos la contribución de doña Gloria Artiles, que aporta la mirada del periodismo, pero quizá con una sensibilidad especial. El título de su contribución es Pedagogía prenatal, un desafío en el marco de un nuevo periodismo basado en la conciencia. Muchas gracias, Gloria, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar decir, Agustín, que la verdad es que me has situado aquí en medio de esta mesa, que poco tengo que ver con todo lo que se está hablando y sobre todo el ámbito en el que desarrolla cada uno su actividad, pero bueno, nunca se sabe por qué son las cosas y aquí estoy para dar un poco más bien mi experiencia, ¿no? Yo soy periodista desde hace más de 30 años y sobre todo en los últimos años estoy muy relacionada con la asesoría en comunicación política, o sea que me muevo con el centro del huracán, por así decirlo, ¿no? Entonces, mi experiencia es que todo lo que se produce en el ámbito del periodismo pues es siempre una información dirigida y sobre todo es una información siempre desde el ego, ¿no? Desde lo que los seres humanos
que somos periodistas, pues si somos inconscientes hay periodistas inconscientes y si hay seres humanos inconscientes, pues hay políticos inconscientes y lamentablemente, por lo menos lo que yo observo a mi alrededor, o esa ha sido mi experiencia, ha sido tener personas poco maduras, por así decirlo, o lo que me gusta llamar seres humanos en construcción, ¿no? Porque el ser humano con mayúsculas es muy profundo y desgraciadamente los medios de comunicación de masas hoy día no promueven tanto esa profundidad, sino que precisamente lo que alientan es la superficialidad, la banalidad, cuando no directamente alguna serie de valores que provienen directamente de un corazón no desarrollado y de una mente igualmente no desarrollada. De manera que ahí es donde yo me muevo y esa es mi vida, pero no sé por qué nunca me he querido conformar con lo que yo veía al lado. Y siempre hay individuos en todos los sitios donde tienen, por lo que sea, un desarrollo evolutivo un poquito más avanzado. Lo he encontrado en la política, lo he encontrado en los profesores, lo he encontrado en muchos ámbitos, pero desgraciadamente en el ámbito periodístico apenas lo he encontrado. Entonces, esto es la primera mirada. La pedagogía prenatal, ustedes fíjense que si ni siquiera a la prensa le puede interesar hablar de cómo es las etapas de desarrollo del ego, o ni siquiera les interesa cómo nos hemos construido como personas, o por qué yo tengo unas determinadas aspiraciones, o si realmente detrás de escribir algo, o detrás cuando estoy criticando a alguien, desde dónde lo hago, si lo hago desde el deseo del bien, o lo hago desde el deseo egoico del rencor o del odio, si eso simplemente, que es algo que simplemente habría que ver cuando uno habla de alguien, o uno está dispuesto a dar una noticia, simplemente habría que testarse un poquito, ¿no? Para ver desde dónde hago las cosas. Si desde el espíritu, desde lo profundo, desde ese amor que he desarrollado y que no me viene evidentemente tan fácilmente, o si eso es difícil y ya nos lo encontramos, imagínense que puede ser poder difundir de una manera o divulgar o tratar de masticar a la opinión pública lo que es la pedagogía prenatal. O sea, es prácticamente imposible en este momento. Pero como soy una persona que creo, tengo muchísima esperanza en el ser humano, porque he visto cómo ha sido también mi propio desarrollo, que era prácticamente imposible llegar a sentir, a ver o a pensar como pienso, pues creo que todo lo que hagamos en ese sentido está bien, ¿no? Desde este punto de vista es muy, muy complicado que los medios de comunicación de masas, social, la televisión, etcétera, se dediquen a difundir este tipo de cosas con el rigor científico y académico que esto requiere. Porque sí que es verdad que hay muchos canales a través de Internet pues que hablan acerca de estas cosas, pero siempre suelen adolecer de ese rigor científico y no incluyen la razón, no incluyen la ciencia, sino que normalmente es prerracional, o más bien desde un punto de vista mágico. Entonces, aquí lo interesante sería abordar un periodismo consciente donde la agenda setting del periodismo, es decir, los temas que hablamos entre todos, en vez de ser lo de siempre, que no voy a relatarlo aquí, sean temas que se salgan de lo convencional para llegar a un posicionamiento transpersonal, postconvencional, transracional, o como bien he oído antes también hay, transbiológico, transmental y transemocional. O sea, necesitamos de la profundidad desde los medios de comunicación. Necesitamos periodistas conscientes, que sepamos que no solamente está la búsqueda de la verdad objetiva, sino también la búsqueda de la verdad subjetiva, que es el bien, que se nos ha olvidado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, todo eso ha sido producto de haber visto cada ser humano desde pequeños. Si desde el vientre de nuestra madre hemos empezado correctamente, por así decirlo, hemos ido atravesando esas etapas y los podemos ir contribuyendo a atravesar para reconocer en nuestro verdadero rostro, que es un rostro en términos cristianos, hijos de Dios, ¿no? Que todos entendemos, ese verdadero rostro, si lo podemos conocer, si somos conscientes con la edad que tenemos, cada uno desde nuestro ámbito podremos transmitirlo. Yo pienso que es lo mismo que la educación radical, ¿no? Es decir, tenemos que legitimar culturalmente, oficializar institucionalmente que la búsqueda del bien puede ser un ámbito periodístico tan legítimo como puede ser una exclusiva.
que tenemos que tratar de hacer ver a los seres humanos que el camino que estamos llevando es fruto simplemente de una inconsciencia. Y en ese sentido es donde yo he podido ir descubriendo todo esto, y lo he descubierto porque quería hablar un poco a nivel personal, porque ha sido la única manera de darme tantas bofetadas, tantos muros que me he encontrado, tanto tratar de escribir notas de prensa donde pudiera poner un poquito de verdad, porque a veces ni siquiera la verdad objetiva la he puesto, pero tratar de qué hago con esta nota, en qué tengo que influir y seguir una directriz primordial que creo que todos ustedes lo conocerán, de un pensador norteamericano que a mí me gusta mucho, que es Ken Wilber, que dice, hay una directriz primordial que para mí y para todos, yo creo que personas conscientes debemos estar ahí, es buscar el mayor bien posible para el mayor número posible de personas. Entonces, ahí, ese creo que es el ámbito donde debemos, tanto en los medios de comunicación como en cualquier ámbito donde desempeñemos, es donde debemos estar. Desgraciadamente es muy complicado porque es cierto que la gente pide carnaza, pide carroña, pero es que claro, mi cuerpo también pide carroña cuando quiere demasiado y también cuando tengo rencor o tengo odio también lo pido y no puedo dar a mi cuerpo ni mis emociones aquello que me piden. Tengo que dar aquello que realmente va a contribuir a que el ser humano que tengo al lado yo mismo sea libre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, veo muy complicado poder introducir esto, pero no lo veo imposible. Y creo que hay que empezar a buscar fórmulas para poder hacer llegar todo lo que es la educación prenatal, igual que todo lo que es una educación radical, una educación basada en el desarrollo de la conciencia y introducirlo en todos los diseños curriculares, como exactamente igual que puede ser las matemáticas, la lengua o cualquier otra cosa. Es decir, ¿cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que estamos llevando a cabo, sin embargo, el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico vaya mucho más rápido que nuestro avance interior? Es decir, ¿y cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta sino 4 o 5 personas, ¿no? Es verdad que somos menos individuos, no pasa nada, hay que empezar. El tema no creo que sea el resultado, sino hacer las cosas bien, y ahí es donde creo que hay que empezar, ¿no? A mí me ha parecido que las nuevas tecnologías, por ejemplo, sí ofrecen esa posibilidad. Es decir, los grandes medios de comunicación te van a dirigir los temas, van a tratar de dirigir la opinión pública y van a tratar de hacer propaganda de aquello que es superficial y que no nos lleva a ningún lado. Pero las nuevas tecnologías, con la aparición de Internet y en un mundo cada vez más deslocalizado, sí tienen como base tecnológica la posibilidad de poder usar eso para llegar a cuanta más gente mejor. El ejercicio quizá que deberían hacer los académicos y todo el ámbito universitario, en el cual yo en este momento no estoy muy implicada, es tratar de masticar, de hacerlo atractivo, de hacerlo divulgativo para que todos entendamos que no hay nada más importante en este mundo que el desarrollo como ser humano. Es decir, con ese plan personal del que antes hablaba Jesús, no hay nada más importante que diseñar dónde quiero llegar, a dónde quiero llegar y que mi vida tenga significado y sentido más allá de estar viendo por la tarde, por lo menos aquí en España, programas auténticamente basura, y lo digo así de claro porque son basura, que lo único que hacen es anestesiar y por tanta repetición y repetirlo día a día, pues nos quedamos como medio adormilados y al fin y al cabo pues ni reflexionamos, ni pensamos, ni nos esforzamos. Yo creo que la libertad requiere un esfuerzo para superar precisamente todo este tipo de tendencias que tenemos, pues biológicas, emocionales y mentales, para llegar a lo que antes se ha apuntado, es decir, el espíritu, que es la esencia, ¿no? Yo veo que un periodismo consciente incluiría puestísimo la pedagogía prenatal, vamos que sí lo incluiría. Y yo creo que, bueno, pues es abordarlo, buscar personas que estén ahí, no importa que sean pocos, el caso es hacer las cosas como las debemos hacer y ya está. Y esta es mi contribución. No sé si habrá valido para algo, pero bueno, muchas gracias, Agustín, porque me parece que has hecho una labor muy bonita en esta mesa y a mí me ha encantado escuchar a todos. Hombre, una labor muy bonita hacéis todos vosotros, que sois mucho más guapos. Bueno,
Muchas gracias, Gloria, por tus palabras. Yo creo que esta mesa ha sido muy interesante. Quizá la parte más interesante es el conocimiento mutuo. Yo estoy seguro de que los que están sentados en esta mesa se han sorprendido escuchándose, y estoy seguro también de que los participantes vía online también estarán sorprendiéndose de las posibilidades de la educación prenatal y de la pedagogía prenatal. Y de los puntos de contacto que puede tener con otra disciplina, sin las cuales la verdad es que estamos perdidos. Porque, por ejemplo, el periodismo sigue dando cuerda a todo lo bueno y a todo lo malo. Y sin la colaboración de un periodismo, pues necesariamente más despierto y más lúcido, pues yo creo que no arrancaríamos. Lo fundamental siempre es la formación, pero nos necesitamos todos a todos. Antes de terminar, quisiera, no sé si es muy ortodoxo o no, pero yo creo que lo heterodoxo nos gusta a todos, dejar un par de minutos para que cada uno pudiese, pero solo 2 o 3 minutos, hacer un pequeño cierre o una pequeña referencia a alguna persona que ha hablado, o bien complementar alguna idea que haya tenido. Y después de esos 2 o 3 minutos de cada ponente, si es que quiere utilizarlos, pues daríamos por terminada la mesa y daríamos entonces pie al foro y al coloquio con el público que muy amablemente pues hará sus aportaciones online. Entonces, si es tan amable, doña Carmen Carballo, presidenta de la Asociación Española de Educación Prenatal, tiene la palabra para redondear. Gracias, Carmen. Bueno, pues la verdad es que, como tú has dicho antes, Agustín, estoy encantada de haberos oído a todas las personas que habéis participado aquí, desde la primera hasta la última. Realmente ha habido muchas cosas que me han sorprendido. Me ha encantado la particularidad de cada uno, creo que nos hemos complementado muy bien. En general hemos hablado el mismo lenguaje, pero desde distintas miradas, desde distintos puntos de vista. Y os doy las gracias verdaderamente por todas esas aportaciones que habéis hecho, y porque realmente hay un lema que a mí me gusta, bueno, hay 2 lemas que me gustan mucho. Uno lo decía Paulo Freire, que decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y entonces, pues nosotros estamos en esa tarea. Y lo mismo puede ser, es decir, esto lo podemos aplicar al ámbito de la educación, pero también lo podemos aplicar al ámbito del periodismo o a cualquier otro ámbito. Me ha encantado, por ejemplo, escuchar a Eva, porque ya la conozco hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de verla a ella haciendo algo así. Me ha encantado el pequeñito ejercicio que nos ha hecho hacer con el tema del corazón de los bebés. A Jessica, a la aportación de Jesús, y la aportación de Gloria, que no la conocía hasta este momento, pero que ojalá hubiera realmente muchísimos más periodistas en la misma línea que tú, Gloria, que son efectivamente pocos, pero que realmente son los que necesitamos. Y bueno, estamos iniciando, y lo importante en el mundo siempre es la constancia y la perseverancia. Y como decía, otro lema que me gusta mucho, con esto ya termino, es el lema de los chalecos amarillos en Francia, que cuando lo oí me encantó. El lema era: solo vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Pues eso es, aquí estamos para ir entre todos mucho más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Doña Jessica Cabrera, profesora titular interina del Departamento de Pedagogía. Bueno, pues yo, dar las gracias por compartir esta mesa y aprender de las distintas ponencias. Creo que me siento aún más comprometida con este tema para poder seguir profundizando, investigando, buscando distintas aristas con los estudiantes y también pues a nivel investigador. Y me queda resonando pues también la última intervención de Gloria, porque creo que es muy importante darle valor al contenido, ¿no, verdad? Ahora pues sabemos las teorías de comunicación de masas que sesgaban muchas veces pues la información que recibíamos, ¿verdad? Hoy en día se ven igual traspasadas por las redes sociales. Por lo tanto, también nosotros como profesionales necesitamos estar en esas redes sociales para darle contenido a ese continente
¿verdad? Poder, en este caso, por ejemplo, darle un posicionamiento discursivo, investigador, y de validar este ámbito de investigación como es la pedagogía prenatal para pues en el ámbito educativo, en el ámbito disciplinar, vamos a decir, ¿no? Entonces sí que me queda resonando muchísimo todas las aportaciones, por supuesto a nivel también de la universidad, como de Jesús también lo señalaba, la responsabilidad social universitaria que tenemos, ¿verdad? Vincularlo a esta nueva arista de la pedagogía, que es la pedagogía prenatal, que yo creo que se puede incluir perfectamente en la Agenda 2030, ¿verdad? Porque promueve la cultura de paz, promueve la equidad, promueve la inclusión. Por lo tanto, yo creo que estamos en esa contingencia que es urgente y necesaria para poder fortalecer la nueva formación de maestros y de niños, de niñas, de jóvenes, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En esto de la Agenda 2030 tenemos un gran experto que es Manuel Hurtado, que hablará en otro momento. Muchas gracias. Don Jesús Muñoz, prorector de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Amigo, cuando quieras, un par de minutos o tres. Muchas gracias. A manera de síntesis. Muchísimas gracias. Y luego, como conclusión también de todo lo escuchado, pues indudablemente que esta carrera de educación inicial que estamos trabajando en esta universidad y que lleva consigo la propuesta de incluir necesariamente la educación y pedagogía prenatal, más allá incluso de lo prenatal, como ya les decía antes, pues quiero que Gloria esté indudablemente en esa interdisciplinariedad que tiene que tener el diseño y el desarrollo de una carrera de este tipo, signifique que la comunicación va a ser importantísima, igual que Eva, pues las ciencias de la salud en general tienen que ser parte de la interdisciplinariedad de esta nueva carrera que tiene la universidad trabajando en este momento y que esperamos que en el 2021 empiece a dar sus primeros frutos, pero tienen que ser con la interdisciplinariedad de la pedagogía, la educación, la psicología, las neurociencias, la comunicación, las ciencias de la salud y, por supuesto, pensando en Manuel y la Agenda 2030, la protección de todas las acechanzas que va a sufrir no solo la pedagogía y la educación prenatal, sino cualquier entidad que se le ocurra hacer de ello una propuesta pública y universal, ¿no? Como es la misión de la universidad. Quiere decir que necesitamos de los medios de comunicación y de la protección de tanta enemistad que tiene la pedagogía prenatal en el mundo actualmente. Hay que sopesar toda esa información que hay contra la vida y la información que los medios y las redes sociales pueden hacer a favor de la vida. Estamos apuntando por eso. Eso necesita, como lo ha dicho Carmen, Jessica, unión entre todos nosotros. No importa que seamos pocos, la fuerza y el espíritu humano es mucho mayor que el coronavirus y que todas las bombas atómicas juntas de la humanidad. Entonces, sí se necesita la unidad que tenemos aquí presentes en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Doña Eva María Díaz Fernández, matrona del Hospital de Parla, ¿podrías, por favor, en 2 minutos hacer una síntesis? En el sentido que quieras. Bueno, pues yo estoy muy contenta porque creo que un poco la filosofía esa de mejorar este mundo está en manos de todos y lo he visto porque he visto que gente que desde posiciones muy diferentes
están aportando cosas y creo que todos podemos aportar un poquito, cada uno con su visión, con su trabajo, con su experiencia, con lo que tenga. Muchos poquitos hacen mucho, muy grande, y dicen que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y bueno, pues yo creo que si estáis aquí, los que están aquí, están escuchando esto, es porque tienen preguntas, buscan respuestas y porque no todo lo que hay les sirve. Entonces, bueno, creo que el camino ha comenzado y nada, muy, muy contenta de estar aquí, de haber participado y con ilusión, porque he visto que hay gente muy diferente tratando por hacer de este mundo un lugar mejor. Eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante tus palabras, bueno, y las de todos, impresionante. Gloria, que decías que no tenías nada que decir, pues fíjate, todos pensamos que has dicho alguna que otra coseja, como sería que es Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, pues Gloria, tu turno para cerrar. Gracias. Bueno, pues yo solo quiero mostrar mi gratitud, mi agradecimiento en todo lo que pueda colaborar para hacer de este mundo un poquito mejor, como se ha dicho, pues aquí me tienen. Me sumo, por supuesto, a todo lo que han dicho. Me ha parecido que cada intervención me ha aportado muchísimo porque es un tema que lógicamente no es mi especialidad. Ustedes saben que los periodistas somos como maestro liendre, que de todo sabemos, que todo sabe y de nada entiende. Pero bueno, esa es precisamente nuestra profesión, que es masticar y hacerlo divulgativo. Y en lo que necesite, la comunicación es muy importante porque hay que buscar argumentos que procedan de la verdad. Yo, mi experiencia personal a través de tantos años, sobre todo trabajando con políticos, es que todo aquello que se comunica y se transmite desde la verdad y entendiendo la verdad con esa profundidad, todo eso llega. Todo aquello que no se transmite desde la verdad, que son muchas de las cosas que estamos viendo hoy, termina acabando. O sea, la propia evolución de todo lo que existe termina acabando con ello, porque la verdad es, ¿no? Y me ha encantado, de verdad, y muchísimas gracias por escucharme, y quizás sea la persona que menos sé de todo esto, pero en cualquier caso yo me pongo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si sabes que eres la persona que menos sabes, eres socrática. A lo mejor los demás somos presocráticos. Bueno, muchas gracias a todos. Yo sí quisiera decir un par de ideas. La primera idea es que la mediocridad es una tentación y todos lo podemos experimentar en algún momento en periodismo y en cualquier otro ámbito del conocimiento, de las profesiones, de la ciencia, etc. En segundo lugar, que quizá en el fondo de cada ser humano hay un profundo deseo de evolución y se trata de conectar con eso. Y en cuanto se conecta con eso, yo creo que el impulso, la motivación es irreversible, es irreversible. Y lo que evoluciona es la complejidad de conciencia. Y si hemos conseguido en esta mesa dar un salto en complejidad de conciencia aplicada a lo que nos hemos tratado, pues habrá sido un éxito. Yo creo que sí se ha dado. Y en tercer lugar, y termino con ello, me viene a la memoria una frase de Teilhard de Chardin, el jesuita prohibido, que los de dentro no le podían soportar y los de fuera le prejuzgaban porque era cura. Y él propuso a un escultor, se llama Delamar, un texto para una medalla, y el texto era, en francés, todo lo que se eleva converge. Y creo que si en esta mesa hemos convergido, es que a lo mejor nos hemos elevado un poco, obviamente en complejidad de conciencia. Y yo os animo a esta mesa y animo a las personas que nos están viendo y animo, pues quizá también a los pedagogos y a los científicos de la educación en general y también a las personas que tienen responsabilidades políticas. Hace muy poco, hace 2 días, estaba proponiendo esta línea a la ministra de Educación de Ecuador, a Montserrat Cremer, con la que tengo buen vínculo, porque hizo su tesis doctoral conmigo, y le estaba diciendo, antes de que deje quizá el cargo o lo que sea, porque todos los cargos terminan en algún momento, que considere formar un grupo de trabajo y ponerse en la vanguardia
de sistemas educativos a nivel internacional, incluyendo esto en el sistema educativo ecuatoriano. Entonces, creo que tenemos mimbres y que solamente hay que hacer el cesto. Se trata de hacer el cesto. Y el cesto no se hace sin conocimiento, sin formación. Y ese es el reto de todos. Pues muchas gracias y que tengáis buena mañana, buena tarde o buena noche. Depende del punto de vista. Chao. Muchas gracias.